Comenzaremos este tema por el epígrafe relativo al régimen jurídico vigente en sede de obligaciones y contratos mercantiles. Bien, vamos a comenzar este epígrafe señalando que las disposiciones generales, lo que es el cuadro general de esta cuestión, está todavía regulado en nuestros viejos códigos, tanto civil como, especialmente, que es lo que nos va a ocupar, el Código de Comercio. El legislador decimonónico utilizó lo que se ha venido a denominar la regulación por partida doble. Es decir, si nosotros analizamos el Código de Comercio, observaremos cómo los contratos mercantiles no cuentan con una regulación sistemática, sino que simplemente van a reflejar las especialidades mercantiles frente al régimen común sito en el Código Civil. Por lo tanto, a la hora de conformar el régimen jurídico íntegro de un contrato mercantil, deberemos de partir del Código Civil para integrar sobre ese código aquellas especialidades que se contienen en el Código de Comercio. Por lo tanto, el régimen de los contratos mercantiles requiere la integración de estos dos cuerpos normativos. Las especialidades mercantiles que se superponen al régimen general del Código Civil. La segunda idea que quería destacaros es que la regulación del Código de Comercio es una regulación dispositiva, ¿vale? Por lo tanto, aunque luego vamos a ver a lo largo del curso que hay determinadas normas que han sido descodificadas, es decir, han salido del Código de Comercio y en función de la evolución de lo que debe de ser el derecho mercantil, han adquirido la nota caracterizadora de ser imperativas. Los contratos que continúan estando regulados en el Código de Comercio son dispositivos y, por lo tanto, puede ser sustituido el régimen decimonónico por el pacto de las partes, que en ese caso tendría carácter prevalente. En tercer lugar, deciros también que una constante dentro de lo que es la regulación mercantil, esto supongo que ya lo visteis el año pasado, pero es importante insistir ahora, sobre todo en lo que afecta a la parte de obligaciones y contratos, veréis cómo una de las constantes del derecho mercantil es garantizar la seguridad en el tráfico y, por lo tanto, se va a exigir un mayor rigor en el cumplimiento de las obligaciones a los operadores. Esto es fácil de entender porque, como ya sabéis, uno de los rasgos conformadores de los comerciantes individuales es el ejercicio habitual del comercio. Por lo tanto, estamos hablando de profesionales y, por lo tanto, es dable, por una parte, exigir plazos de reclamación más cortos y en otras ocasiones lo que existirán son unos deberes más estrictos en el cumplimiento de los deberes de las cargas que pesan sobre ellos. Porque estamos hablando, insisto, en un tráfico profesionalizado. Y hay que garantizar, insisto, esa seguridad jurídica como uno de los elementos clave dentro de la conformación del derecho mercantil. Bien, abordando la cuestión central de este epígrafe, que es cuando un contrato es mercantil y, por tanto, se aplica el régimen mercantil como derecho especial sobre el régimen común, he de deciros que para ello hemos de partir del artículo 2 del Código de Comercio, que es donde se desarrolla la teoría de los actos objetivos. Bien, vayamos a leer el artículo. Permitidme un momento, ¿vale? A ver. Vale, ahora. El artículo 2 del Código de Comercio nos dice que los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, ¿vale? Aparece en esta primera parte del precepto una idea central. El legislador de 1865 trata de superar la concepción subjetiva que define el derecho mercantil en materia especialmente de contratos por la participación de un comerciante en ellos. Aquí se trata de separar de esa idea y buscar un nuevo concepto que defina el derecho mercantil sin la necesidad de acudir al comerciante, por empezar diciendo sean no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este código porque
el legislador tampoco quiere hacer una enumeración exhaustiva porque es conocedor de que aunque tenga un catálogo, por mucho que se quiera en un momento determinado hacer un catálogo lo más exhaustivo posible, siempre van a aparecer nuevos contratos, nuevas relaciones jurídicas que no van a estar en el Código de Comercio y, por lo tanto, el Código de Comercio tiene que ser aplicable a figuras contractuales futuras, ¿vale? Se regirán por las disposiciones contenidas en él, en su defecto por los usos de comercio observados generalmente en cada plaza y a falta de ambas reglas por las del derecho común, ¿vale? Seguidamente se nos dice que serán reputados actos de comercio, es decir, aquí es donde se va a definir lo que es acto de comercio y por tal entendemos los comprendidos en este código y cualesquiera otros de naturaleza análoga. Bien, por lo tanto, acto de comercio son los comprendidos en este código. Aquí el criterio interpretativo es relativamente sencillo. Son mercantiles los contratos regulados en el Código de Comercio. Pero como hemos dicho que no se quería acudir a una enumeración taxativa, una enumeración cerrada, se acude a un criterio flexible, pero que introduce una cierta inseguridad jurídica, y es aquel de que se consideran también actos de comercio aquellos que son de naturaleza análoga a los regulados en el Código de Comercio. Lo cual nos lleva a formularnos cuáles son los criterios que el legislador utiliza a lo largo de su articulado para definir un contrato como mercantil. Pues bien, si analizamos los diferentes contratos que hay a lo largo del Código de Comercio de su articulado, veremos que el legislador utiliza 4 elementos para calificar o 4 requisitos para calificar un contrato como mercantil. El primero es el subjetivo, es decir, la intervención del comerciante. Por lo tanto, aunque en este artículo se intente eludir el recurso al comerciante como elemento definidor del contrato, veremos a lo largo de este curso como hay en ocasiones que uno de los elementos clave es el participar o no el comerciante, el empresario mercantil, en definitiva, como sujeto del contrato, como una de las partes del contrato. En segundo lugar, el elemento real, es decir, será mercantiles aquellos contratos en los cuales el objeto del contrato tenga naturaleza per se mercantil. El tercer criterio es el objetivo, es decir, contratos que son mercantiles en sí mismos considerados, lo cual ya introduce un elemento de difícil interpretación. Y por último, el elemento formal, el cual se encuentra anudado a la celebración del negocio y a su publicidad. Bueno, estos son los 4 elementos y un estudio de los diferentes contratos, que iremos también desarrollando a lo largo del curso, nos mostrará cómo en la mayoría de los contratos mercantiles se requiere la concurrencia de 2 de estos elementos. Aunque también hay en otras ocasiones, como puede ocurrir, por ejemplo, con la compraventa mercantil o con el afianzamiento mercantil, en que será suficiente la concurrencia de uno solo de estos requisitos. Bien, como podéis comprobar de la exposición que acabo de realizaros, el determinar si un contrato es mercantil o no, no resulta en muchas ocasiones nada sencillo. Por eso ha habido algunos autores, ¿vale? Ha habido algunos autores que han intentado superar esta concepción, ¿vale? Han intentado superar esta concepción y han propugnado el abrazar lo que se ha venido a denominar la teoría de los contratos de empresa, es decir, que serán mercantiles aquellos contratos en los que por participar un empresario mercantil en una de la relación adquirirían la condición de mercantiles, ¿vale? Sería un poco el retorno a esta concepción subjetiva que el Código de Comercio intentó superar a través de desarrollar, de acuñar la tesis de los actos objetivos, pero que, como hemos visto, plantea en la práctica plantea bastantes dudas. Vale, ¿cuál es la objeción a esta tesis que, si los que, por ejemplo, leáis el libro del profesor Sánchez Calero defiende? Bueno, pues el problema de esta tesis es que no se corresponde con la realidad de nuestro ordenamiento. Baste, por ejemplo, comprobar cómo en el contrato de compraventa mercantil, pues la compraventa de inmuebles, ¿vale? Aunque no esté o sea, en los casos en que coincidan 2 empresarios mercantiles,
¿vale? No son compraventas mercantiles. Una compraventa de inmueble, un empresario y otro empresario, por lo tanto, dos empresarios en los dos lados, un empresario vende a otro una nave industrial, ¿vale? El artículo 324 del Código de Comercio, que es el que define cuando una compraventa es mercantil, dice que no, determina que no es mercantil. O en ocasiones, también, por ejemplo, en la misma compraventa mercantil, veremos cómo el hecho de que no participe ningún empresario mercantil no impide que algunos contratos sean mercantiles. No es un elemento indispensable en la compraventa mercantil la concurrencia de un empresario mercantil. Por lo tanto, habría que acudir, como indico aquí, la teoría de los factores objetivos no satisface, la de los contratos de empresa, desde luego, no se corresponde con el régimen y, por lo tanto, habría que acudir a otros criterios para determinar cuándo un trato es mercantil. Veremos también como la jurisprudencia en ocasiones que se acude a interpretaciones teleológicas o incluso a interpretaciones sociológicas que superen lo que es la mera interpretación literal de la norma. Bien, además aparece cada vez con más fuerza la presencia del derecho del consumo y, por lo tanto, surge lo que se conoce como la problemática de los actos mixtos, es decir, aquellos contratos en los que, participando un empresario mercantil, se aplica el derecho del consumo. Bien, sabéis que el derecho del consumo es un derecho imperativo porque lo que trata de preservar son los derechos del consumidor y es un derecho transversal, se aplica tanto a operaciones propias del derecho civil, por ejemplo, la compraventa mercantil, puedes estar protegida por el derecho del consumo, pero también dentro del derecho mercantil. Probablemente con mayor profusión en el derecho mercantil, pero nada impide que se aplique al derecho mercantil. Hasta tal punto que sobre un mismo contrato pueden haber tres regulaciones distintas. Por una parte, lo que el derecho comunitario se ha llamado B2B, es decir, business to business, un contrato entre dos empresarios, ¿vale? En el que está completamente ausente el derecho del consumo y se aplica única y exclusivamente el derecho mercantil. Pero en ocasiones también pueden haber contratos entre particulares no empresarios, entre personas, el deudor común que llamamos, ¿vale? Y entonces, en ese caso, se aplicaría el derecho civil sin más. Tampoco se aplicaría en ese caso el derecho del consumo porque no hay ningún profesional que participe en la relación. Y por último, estaría las operaciones propias de consumo, que es el B2C, el Business to Consumer, en el que aparece un empresario y un consumidor, en el que se aplicaría el régimen civil o el régimen mercantil, no entre el mercantil, pero también puede haber un régimen civil de regulación del contrato al que se superpone la regulación propia del derecho del consumo. En definitiva, estamos ante una cuestión muy importante, insisto, muy importante. Yo estoy cansado de ver en la práctica asuntos en los que no se plantea adecuadamente el tema de la calificación, parece que se lleva una inercia y ya parece que algo tiene que ser per se civil o mercantil sin hacer un análisis de cuál es la naturaleza de la relación y, por lo tanto, a partir de ahí determinar el régimen jurídico. Por tanto, vamos a tener que ir caso por caso, analizando cada uno de los contratos, lo iremos haciendo a lo largo de este curso, y para ello partiremos del régimen legal de la interpretación jurisprudencial, ¿vale? Y a partir de ahí determinaremos cuando un contrato es mercantil o es civil, y entonces a partir de ahí veremos cuál es el régimen íntegro y también determinaremos si se tiene que aplicar o no el régimen intuitivo en materia de consumidores.